Ya estamos de regreso y seguimos con nuestro análisis político con don Juan Pablo López Banda. Y bueno, ahora vamos a lo municipal. Los presidentes municipales, tanto de Río Verde como de Ciudad Fernández, ¿cómo van? ¿Cuáles son las comparativas entre ellos? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que se espera de ellos, más que nada? Pues, efectivamente, bueno, pues los grupos que los asisten o les coordinan sus campañas siguen trabajando, algunos subterráneamente, otros abiertamente están visitando las comunidades. Fíjese, y en esto a mí me lleva a pensar que debemos de considerar, si no lo hacen sus jefes de prensa o sus promotores, porque lo cierto es que yo he visto que más de un candidato trae un séquito ahí de periodistas que son sus jefes de prensa y difusores, pero si no lo hacen ellos, pues habrá que hacerlo nosotros, en el sentido de que hay cosas que se deben de resaltar. Es cierto que, pues lamentablemente, a la gente le gusta mucho escuchar los defectos de los candidatos, y le voy a decir que en fondo hay alguna razón. Pero si las campañas negras continúan entre los contendientes a diversos cargos, como la alcaldía, la diputación local y federal, pues lamentablemente vivimos en un tiempo en que es más fácil saber qué candidato fue denunciado porque golpeó a la mujer, o cuál candidato es un niño que no es bueno para gran cosa, o que es un baquetón y que no es bueno para gran cosa. Eso es muy fácil entenderlo porque ellos se encargan de difundirlo, ya sea en medios volantes o en los Face o en los otros medios. Cuando realmente lo que debería ser importante, ¿sí?, es que los mismos jefes de prensa, los mismos periodistas que les cobran, supongo yo, no deben de andar de gratis, deberían de destacar mejor y promoverlos su preparación académica. Y en este caso yo me di el tiempo de preguntar cuál era el nivel académico de Alejandro García, por ejemplo, y cuál era de Daniel Morales. ¿Y por qué le diré? Pues porque es importante darnos cuenta que al menos en esta ocasión estamos ante la posibilidad, gane Daniel Morales o gane Alejandro García, ¿sí?, lo importante es que van a llegar gente preparada, con preparación académica, que no se había visto hace tiempo. En Río Verde se ha gobernado gente de muy mala fama, de muy mala trayectoria, pero habilidosos para meterse en la política y se han hecho del poder. También han gobernado gentes que no tienen ninguna preparación académica, pero tenían buena fama, buen prestigio de sus familias, y entonces alguien los promovió y los instaló como alcaldes municipales. Esto bien se lo menciono porque ahora tenemos el caso de que Daniel Morales, por ejemplo, es egresado de la Universidad Autónoma, tiene una carrera como contador público, y esto tenemos que mencionarlo como una ventaja, porque puede traer un beneficio a nuestro municipio el hecho que gente preparada vaya a gobernar esta alcaldía. Lo mismo ocurre en el caso de Alejandro García, que es egresado del Instituto Tecnológico, que es ingeniero agrónomo, que es gente preparada y que también, como le digo, igual que Daniel, puede ofrecernos alguna seguridad de que se va a manejar los dineros públicos con capacidad. ¿Por qué? Porque para eso fueron a la escuela. Ellos ya no tienen la justificante de sus antecesores, que ni siquiera la primaria terminaron, y algunos ni la secundaria. En Río Verde se han dado casos incluso de alguna gente que se ha hecho decir ingeniero. Tuvimos un alcalde que siempre se dijo ingeniero y firmaba como ingeniero, creo que hasta fue diputado federal, y nunca terminó ni el primer semestre de la carrera, y se anunciaba como una carrera trunca, y se hizo decir siempre ingeniero y lo aceptó, cuando era siempre fue un engaño. De tal modo que eso es interesante resaltarlo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos que vayan a elegir tanto a Daniel o prefieran elegir a Alejandro, bueno, pues tienen la confianza o la ventaja de que esta vez podrá ser gobernado nuestro municipio por gente preparada, que puede traer el beneficio de que ellos, al ser preparados, puedan rodearse de gente también preparada. Yo alguna vez, cuando empezó esta gestión, me acuerdo que alguien se ofendió porque dije, el problema de la gente de segunda, ¿sí?, es que se rodea con gente de tercera. No es para agravar a nadie, sino que es señalar que lo mejor es que llegue gente preparada, ¿sí?, como alcalde, y en consecuencia se va a rodear también de gente preparada, y esto puede traer un beneficio a todos. Esto se lo menciono porque
no es posible que las campañas se enfoquen a la guerra sucia, al lodo, sobre todo cuando no solamente se está dañando a los candidatos, a los actores principales. Ninguna responsabilidad tiene o ninguna culpa tiene la familia de estos, porque el esposo o el padre haya hecho alguna mala acción en la política o se haya comportado de alguna manera negativa. Esto debe concentrarse exclusivamente en los actores políticos. ¿Por qué le digo? Bueno, pues porque yo he recibido una serie de volanteos que la verdad sí se denigra más a quien lo hace, quien lo redacta, a quien lanza el ataque. Y esos volanteos, obviamente, y yo siempre lo he dicho, yo los recibo, pero sé de quién proviene. La guerra sucia la empezaron los Inmaculados del PAN, que no son los panistas tradicionales, sino los neopanistas, que están temerosos de perder la oportunidad de continuar en la alcaldía y están recurriendo a todo. Yo veo muy lamentable que esas cosas se estén dando, por eso es que lo importante sería que organismos como la Comparmex, la Canaco, sigan adelante en su proyecto de organizar un debate con los alcaldes, ¿sí? O un foro siquiera, ya sea en la plaza principal o en la universidad, que hay suficiente espacio para que los ciudadanos nos enteremos realmente de las propuestas de los candidatos, si tienen alguna, cómo le van a hacer cuando lleguen, si es que llegan a gobernar, y cuál es su intención de fondo o cuál es su verdadera intención de anunciar que tienen interés de servir y no de servir. Porque debo decirlo, lamentablemente es cierto, los ciudadanos también tenemos derecho a darnos cuenta las verdaderas personalidades de los actores políticos. Mire, es cierto que mientras un personaje de estos no ocupe ningún cargo público, a nadie le va a interesar si alguno de ellos muestra evidentes señales de padecer traumas, si es psicópata, si es bipolar, si es corrupto, o si tiene una marcada tendencia a delinquir y defraudar, que lamentablemente sí los hay en la lista de candidatos, ¿sí? Y los ciudadanos tenemos derecho de enterarnos. ¿Por qué? Porque si no nos interesa cuando están fuera del poder, ¿sí? Una vez que entran al poder, puede venir a afectarnos el hecho de que esos traumas o que esos problemas emocionales los invada y los haga tomar decisiones que vayan en contra del interés de la sociedad, del interés público. Por eso es cierto, sí tenemos que enterarnos quiénes son realmente los verdaderos perfiles de cada candidato, pero sin dañar o sin perjudicar a la familia de estos, que como le digo, no tienen ninguna responsabilidad. Y esto, lamentablemente, no solamente se está dando en Río Verde, en Ciudad Fernández están por los mismos niveles. Los ataques en contra de Juan Pedro y en contra de Marcos, que ya fueron alcaldes y que pues obviamente demuestran un deseo, ellos dicen quizás de servir otra vez a su pueblo, de terminar lo que no alcanzaron a completar, sí, aunque obviamente tienen que aceptar que sus críticos dicen, bueno, se te acabó el dinero y quieres regresar por más, quieres volver a estar en el poder, quieres vivir como te quedaste acostumbrado y por eso quieres ser presidente. Pero esos señalamientos en determinado momento son válidos. Los que no son válidos son los que ya señalan directamente a sus familias, y eso se debe de impedir también en Ciudad Fernández. En Ciudad Fernández se ha manejado mucho del surgimiento de la candidatura de Pente Lara. Yo recuerdo que fue candidato por el Partido Verde, él es priista, estuvo con los panistas, después jaló a ambos grupos, intentó ser alcalde, no fue posible, y esta vez creo que con más posibilidades se está haciendo una campaña para llegar a la alcaldía y sacar a los panistas, que los panistas y los priistas en Ciudad Fernández están como los de Río Verde, pareciera que están jugando el juego de las sillitas, una para el PAN, otra para el PRI y viceversa, y se han intercalado a modo que no han permitido la entrada de otras personas y de otros partidos. Así es, o sea que entre ellos se van rolando ahí para ver quién les toca. Exactamente, y resulta que por ejemplo el caso de Ciudad Fernández, bueno, pues los Hernández están en todos los partidos, de modo que son tan suficientes que pueden ocupar y pueden militar algunos Hernández en el PAN, otros militan en el PRI y otros andarán ahora con Pente. Y ocurre lo mismo en Río Verde con las familias. Los Martínez están en un partido, los Martínez están en el otro partido, y gane quien gane, ellos siguen vigentes.
Ese es el objetivo. Corresponde a los ciudadanos el día del voto desterrar esa situación, o si les parece bien, pues que continúe como está la fecha. Así es la importancia que tiene el emitir un voto y no abstenerse, porque mucha gente todavía piensa y dice, no, yo no voy a meter en esas cosas y no voy a votar, háganse bolas ustedes solos.